Esas dos Españas siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ayudaron. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Yo dudé un momento en dedicarme o a la literatura o a la historia, cuando estaba en la Universidad de Salamanca. Y entonces pensé que la historia tenía mucha mayor capacidad de transformación, de cambio, que era lo que yo quería. Pues por eso te agradezco que me presentes como historiador militante. Yo creo que la historia tiene que servir para algo, o sea, tiene que pues, revelar los fallos y destacar caminos de mejora, porque si no, pues no sirve para nada. Y ahora que dices esto, y para que veas cómo te sigo y cómo leo lo que escribes, te recuerdo un artículo tuyo en el que decías precisamente esto: la historia debe servir para algo, debe servir para transformar. San Agustín decía que en el presente hay una especie de triple presente, o que todo es presente, en el sentido de que el presente es el que vivimos, el pasado lo recordamos desde el presente, y el futuro, en buena medida, viene preparado desde las acciones que nosotros estamos viviendo ahora. Y el presente es aliento para el futuro, decía San Agustín, acuérdate, el presente es aliento para el futuro. Claro. Lo triste, hablando de San Agustín, es que mucha gente ya ni sabe quién es San Agustín, ¿no? Y yo creo que no se puede ser historiador ni se puede ser un buen escritor si no se han leído estos grandes monumentos de la cultura, y eso es yo lo que siento en este momento de banalidad y trivialidad cultural, que mucha gente no sabe quién es San Agustín, ni ha leído a Dante, ni ha leído a Montaigne, ni ha leído a Goethe, por supuesto, ni ha leído a Cervantes o Lope de Vega, que entre paréntesis es un maravilloso poeta, no solo es un comediógrafo excepcional, sino un maravilloso poeta, como pues se puede ver en esa elegía maravillosa que dedica a su hijito Carlos Félix, que es la que yo dedico a un secretario mío que murió de repente el día de Navidad, y que hasta me emociono ahora recordándolo. Murió de repente el día de Navidad de este último año, y era un personaje absolutamente excepcional y que ayudó mucho pues, a muchísima gente, y que su educación estaba basada en servir a los demás y en agradar a los demás. Qué terrible es la muerte cuando trunca una vida, ¿verdad? Porque cuando... Sí, era un hombre relativamente joven, tenía 55 años y era un hombre que gozaba de la vida, y entonces se me ocurrió que esta novela tenía que ir dedicada a él, porque además había vivido en buena medida pues, en las horas en las que yo estaba trabajando y nada, y ese día, pues el día de Navidad, claro, tiene que ser un privilegiado además para morir el día de Navidad, y le dediqué esos versos que me parecen absolutamente insuperables de Lope de Vega en la elegía a la muerte de su hijito Carlos Félix. Pues a los aires claros del alba hermosa apenas salistes, bañado de rocío,
cuando marchitas las doradas venas, el blanco lirio convertido en hielo, cayó en la tierra, aunque traspuesto el cielo. A la memoria de José Ignacio Echaniz Valiente. Muchas gracias. Le hacemos también este homenaje. Lo que hay que hacer es resucitar el tiempo y vivirlo como él sabía vivirlo. Hasta el último minuto, exprimirlo como un limón. Exacto. Y disfrutarlo. Exacto. Porque aquí estamos para disfrutar, ¿o no? Yo estoy convencido de que eso. Y fíjense, o fíjate, me paso del usted al tú, pues que esa imagen que hemos dado en la historia de España de pasión por la muerte, que se puede ver en el barroco, en las grandes manifestaciones litúrgicas, en ese sentimiento de la muerte que recorre buena parte de la literatura española, a mí me pareció bien que ya en 1992, con motivo de los grandes acontecimientos internacionales de España, la Olimpiada y la Gran Exposición Universal de Sevilla, el lema que se creó era España, pasión por la vida. Y sí me parece que responde mucho más a nuestra actualidad. España, pasión por la vida, porque probablemente España es el país con más capacidad de gozar, con más capacidad también lúdica. ¿Por qué menospreciamos un país que está a la cabeza del mundo en tantas y tantas cosas que tienen que ver con lo que dices tú, por ejemplo, con proyectos empresariales, con responsabilidad, con seriedad, con gente estudiosa, capaz? Tenemos esta especie de obsesión por tirar piedras contra nuestro propio tejado. Sí, claro, y para eso la historia nos dice cosas importantes que habría que recordar. Es decir, España ha sufrido la leyenda negra y la sigue sufriendo, ¿no? La leyenda negra que se basa, como vemos en Alguien en otros labios, pues no solo en la hegemonía de España durante 2 siglos, sino en cosas concretas como la Inquisición. Bueno, que la Inquisición no la fundan los españoles, lo sabemos, ni es una institución fundamentalmente castellana, como se ha querido hacer ver. Fernando, alguien heló tus labios. 2 amantes, 2 viejos amantes, conversando sobre España, mejor dicho, 300 años de la historia de España que pasan por esa estancia en la que hablan esos 2 amantes. Sí, pues esa es mi novela Alguien heló tus labios. Es que muchas veces nos han helado los labios y no hemos sabido cantar las grandezas de esta España que nosotros muchas veces no hemos alabado y no hemos querido. En cambio, estos viejos amantes, sí, con una cierta nostalgia, van repasando el gran siglo XVI, el gran siglo XVII, y lo repasan desde, diríamos, lo que ha pasado después de la batalla de Napoleón, después de la afrancesada. Aliviar el pesimismo, que es algo en lo que insistes mucho tú siempre, en esos artículos que escribes constantemente. ¿Cómo se consigue aliviar ese pesimismo que parece que de pronto nos ha entrado a todos un pesimismo que va a acabar con nosotros? Quizás en la actualidad tenemos motivos para ser pesimistas, porque quizás la imagen que está dando nuestra clase dirigente no es la mejor para una España que debe presentar esa faz reconciliada, esa faz de gran proyecto nacional y de gran proyecto cultural. Y luego, sobre todo, también hay que recordar que nos ha hecho mucho daño esas visiones que se han dado de España desde el extranjero. España es el país donde más le influyen las visiones negativas que se dan desde fuera. Por el contrario, para que veamos lo que significa esto, Gran Bretaña es el país al que menos le importa lo que se diga desde fuera de sus fronteras. Tú que te formaste en Salamanca, que hablas siempre maravillas de esa Salamanca de saberes,
que está permanentemente en tus libros, que vibra en tus libros. Te pregunto, Fernando, porque la Escuela de Salamanca fue probablemente la primera en decir con toda claridad que el poder solo tenía sentido si servía al bien común. Y estamos viendo que el poder últimamente sirve para casi todo menos para el bien común. Sí, pues acabas de destacar algo que nos debía enorgullecer. Mientras el resto de Europa está tratando de justificar el origen divino de los reyes y el absolutismo regio, en España se dice, por primera vez en el mundo se dice que, como dices tú muy bien, que el poder tiene que estar relacionado con el bien común. Y llevemos ese argumento hasta Juan de Mariana, y que si no lo hace, pues bueno, la monarquía se convierte en tiranía y al tirano se le puede, en buena medida, quitar de en medio. La Escuela de Salamanca realmente es una aportación cultural de primer orden que los españoles no conocen. Fernando García de Cortázar es un historiador militante, de esos que quieren cambiar el mundo a través de la historia. Está muy bien definido. Soy un historiador militante como lo soy en otros temas, y soy un cristiano militante también, y trato de destacar en este mundo actualmente de torpe laicismo la gran aportación de la Iglesia y de los cristianos a la gran cultura universal y a la reivindicación de las libertades. Yo estoy cada día más persuadido de que los regionalismos, los localismos están contribuyendo de forma muy negativa a esa España que tú planteas y que tú defiendes. Totalmente de acuerdo, y no es cuestión solo de los nacionalismos, que también, y quizás son los principales, ¿no?, en erosionar la idea de España para afirmarse ellos, afirmar sus naciones, pero lo has planteado muy bien, porque es un problema también de estúpidos localismos, de taberna o de frontón o de plaza de toros, y eso está erosionando no solo la concepción de una cultura que nos integre y que nos dé respuestas a los grandes problemas que tiene la humanidad, sino también a que nosotros nos afirmemos como españoles. Durante estos años ha sido dramático porque no se han preocupado los educadores en crear españoles, pero sí en crear pues vallisoletanos o vascos o segovianos o madrileños o de las distintas autonomías. Claro, cuando se definen las 17 autonomías, detrás viene la justificación de esas autonomías y todo ese rito y esos símbolos y esas liturgias que, analicemos bien, se dan en las autonomías y no se dan en el resto de la nación. Es decir, la gente se ha quedado en la autonomía como si fuera su nación. ¿Y tú crees que todo esto tiene arreglo? Fíjate, yo creo que sí, no sé tú. Pues quizá yo también, porque bueno, como historiador tengo que ser pesimista, no tengo que ser pesimista, claro. Tengo que ser optimista. Yo siempre suelo decir que es distinto el derecho de sindicación del derecho de la manumisión de un esclavo, y es distinto pues Torquemada de Teresa de Calcuta, por ejemplo. Es decir, que la historia ha avanzado, ¿no?, y que instituciones dramáticas, como puede ser pues la pena de muerte ejercida desde el Estado, pues ya está remitiendo, aunque todavía pues hay monstruosas afirmaciones de ella, ¿no? Pero quizás, si analizamos, no tenemos muchos motivos para el optimismo. Lo único que quizás a peor no podemos ir, porque hemos pasado tales años de exageración folclórica y de creación de identidades locales, que yo creo que ya pues se ha agotado todo eso. Esa idea de las raíces, y las raíces las encuentran en su pequeño pueblo. Yo quiero tener alas, quiero volar, no que me sujeten a ningún territorio, y ni tampoco esa especie de locura por mantener determinadas lenguas o determinados dialectos. Lee uno con estupefacción que ahora en Aragón
pues tratan de poner, fabla. Sí, como se llame, el aragonés, fabla un portuguesa. dialecto, o sea, me resulta dramático. Y además, ¿qué importa que se pierda? Bueno, pues como decía incluso Unamuno, que esto nos puede sonar más raro, pero Unamuno decía, bueno, pues hagamos grandes funerales al vascuence, pero pues si no se habla, pues no tenemos que crear hablantes obligatorios. O sea, los hablantes tenemos derecho a hablar un idioma, pero los idiomas no tienen ningún derecho a crearse hablantes obligatorios, como es lo que estamos viendo ocurre en España. Fernando, más de 60 libros publicados, 60 libros que se han leído sobre todo en el mundo hispano. Antes te comentaba cómo ahí en la Universidad de La Sabana, en la biblioteca de profesores, yo me encontré con tus libros que estaban allí para consulta de los profesores. Te pregunto, como historiador, como alguien que ha dedicado tanto tiempo a la historia y a escribir de historia, ¿qué visión de la historia es la que a ti verdaderamente te interesa? ¿Qué es lo que tú, por encima de todo, quieres trasladar y quieres transmitir con esos libros? Pregunta interesantísima, caigamos en el tópico, cómo me gusta la pregunta que me ha hecho. Pero es verdad, porque yo creo que hay que preguntar a un historiador eso, es decir, ¿qué es lo que de la historia le gusta transmitir? Yo empezaría diciendo lo que no me gusta o lo que no me importa transmitir, peor, que sería una visión economicista de la historia de España. Tampoco me interesa mucho la historia militar, me interesa mucho más la historia del pensamiento de España, la historia de las ideas, la historia de la belleza en España, la historia del gran arte español, que además son sectores en los que ciertamente somos muy fuertes, somos números unos. Y que además tienen una connotación, como alguna ya la hemos destacado antes, a través del pensamiento y a través de la gran teología y filosofía de los siglos XVI y XVII, pero que también podemos hablar de la pintura. Los pintores españoles tienen un realismo justiciero que nos sirve mucho a los historiadores y que no tienen otros pintores franceses o ingleses. ¿Qué quiere decir? Que cuando pintan a un rey, lo pintan pues con todas sus arrugas interiores y exteriores, lo pintan con su ambición, lo pintan con su necedad. Recuerda usted la famosa anécdota maravillosa pues de Velázquez, cuando es llamado por Inocencio X para hacer ese, ¿por qué no decirlo? No hay probablemente ningún retrato tan importante como el Inocencio X de Velázquez, o que dos o tres más, nos sobran dedos en la mano para destacar algún otro. Y sabe usted lo que dijo Inocencio X cuando llamó a Velázquez, le dijo: me he enterado que en Madrid hay un pintor que pinta el aire, y le llamó. Y entonces este hombre, que era feo, que probablemente había tenido problemas, dicen, eso quizás es algo ya inventado, leyenda, que tuvo problemas porque tenía una fealdad que le hacía pues, bastante singular, y que la gente se podía apartar de él por su antipatía o por su fealdad. Y cuando Velázquez le entrega ese maravilloso cuadro que está en Roma, en la Galería Doria Pamphili, el Papa le dice: troppo vero, demasiado verdad, demasiado verdad. Usted no me ha ahorrado ni este rictus de ambición, no me ha ahorrado ni este mueca de envidia y de poder. Y así ha sido la pintura española, y eso también realmente lo tenemos que destacar los historiadores. Bueno, por no decir ese cuadro que cualquier rey hubiera mandado ejecutar a su pintor si se lo hubiera entregado Goya a Carlos IV, como saben, no se lo entregó, sino que se lo encargó otra instancia, que es la familia de Carlos IV. La familia de Carlos IV, con perdón de los Borbones, es casi un final de raza. Es un aspecto de estólidos, un aspecto de imbéciles. A la izquierda hay una friki, o sea, es tal como los pintores lo veían. Y eso ocurre en la literatura. De ahí el impacto y la expresión de la novela picaresca. ¿Qué país puede presentar como su gran aportación nacional una novela en la que el Lázaro de Tormes
pues nos está describiendo las maldades que tiene con el ciego, Rinconete y Cortadillo, toda esta gran novela, pues, y en filosofía pasa lo mismo, y en ciencia política pasa lo mismo. Entonces, eso me gustaría destacar. Y me gustaría destacar como han destacado los grandes historiadores, que los tenemos olvidados, pero la gran polémica entre Sánchez Albornoz y Américo Castro, pues está muy en esa línea. ¿Cuál es la aportación fundamental de España a la historia de la humanidad? Pues serían esos valores culturales, literarios, religiosos, de los que estamos hablando ahora. ¿Sí? Fernando, el vacío moral de nuestro tiempo y el relativismo, que son como dos pálpitos que están permanentemente sacudiendo en esos artículos que escribes tú en periódicos y en revistas. Siempre, siempre sale algo de eso. Se conoce que te preocupa mucho. Me preocupa mucho porque efectivamente los que creemos en la nación tenemos que saber que no es solo el puro territorio. Y por supuesto no es la Constitución ni la ley. La nación es algo mucho más grande que la ley. Y en eso deberíamos imitar a los nacionalistas. ¿Usted se imagina a un nacionalista diciendo que el País Vasco es el estatuto de autonomía o que Cataluña es el estatuto que tiene, etcétera? Sino que es algo anterior y mucho más hondo y más vigoroso. Entonces, cuando yo hablo de eso, hablo también de que nos tenemos que sentir nación en la solidaridad, en la igualdad de los españoles y no permitir situaciones de desigualdad tan grande como probablemente la crisis ha creado. Y también, y vuelvo a la pregunta tuya, tenemos que sentirnos identificados en una serie de valores que nos han caracterizado a lo largo de la historia, algunos de ellos hemos recordado en esta entrevista, y que los tenemos que hacer fértiles también en este momento en el que pues España se está convirtiendo probablemente en un erial cultural y, como tú has dicho, un poco en ese sentido del todo vale, ese relativismo moral que yo creo que es un cáncer gravísimo para una nación y para una sociedad como la española. ¿Y cómo se hace frente a eso? Pues se hace frente con una educación basada siempre en grandes valores, en grandes ideas, en grandes concepciones. Así como decíamos que la educación tiene que partir de las grandes manifestaciones culturales de los españoles, si hablamos de historia de España, pues también hay que basar en grandes ideas como la idea del sacrificio, la idea de la productividad, la idea de la ejemplaridad, la idea de una cierta competitividad, en el sentido de que hay un premio y un castigo para el que lo hace mal o lo hace bien. Yo creo que todo eso que se ha caído ciertamente durante estos años hay que recuperarlo y que se puede recuperar. Ciertamente las caídas y los desiertos culturales se corrigen muy difícilmente. Yendo a la historia, el año 29, el año 30, el año 31 en Norteamérica tenían esa sensación dramática de que después de la gran crisis del 29, de que no podía volver el esplendor a la tierra americana, pero vino inmediatamente esos años 60 y 70 tan americanos. Pero yo creo que en el terreno cultural es distinto, es decir, será difícil levantar un país que se ha convertido en un erial cultural del cual es responsable también el mundo editorial, las cosas que se están escribiendo, la bazofia, la basura en que se están convirtiendo determinadas producciones de editoriales importantes, yo creo que habría que corregir y habría que denunciar. ¿Qué he dicho? Igual he dicho algo grave, ¿no? ¿Me vas a castigar? No, no te voy a castigar. ¿A ti no te resulta chocante, Fernando, que el Papa Francisco hable tan poco en español? Parecería como que no quiere hablar en español. Pues sí, me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención eso, porque ciertamente el italiano no es una lengua universal como lo es el español, o no tan universal, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que cuando se dirige a todo el mundo,
pues por muy obispo de Roma que sea, pues o habla en latín, bueno, pues que me parecería estupendo también que lo hablara, que no creo que lo sepa, o que hable en español, que va a tener mucha mayor trascendencia y probablemente el mensaje va a quedar mejor, porque tampoco es su idioma el italiano, y los que saben mucho italiano dicen que, pues, que tiene bastantes fallos en la lengua de Dante. Fernando, ¿qué le aconsejarías tú, qué le recomendarías tú al próximo presidente del Gobierno de España? ¿Qué le aconsejaría yo al próximo presidente del Gobierno de España? Pues sí, le aconsejaría primero que no se deje engañar por los nacionalismos, vasco, catalán, y que de un barrido a esta estupidez localista, y que tampoco se deje llevar por esa especie de laicismo inculto que muchas veces se confunde con ese anticlericalismo militante. Entonces la Iglesia hay que ponerla en su sitio, y en lo que ciertamente ha aportado no se puede negar, y que actualmente es una institución que contribuye, más allá de alguna excepción fantasmagórica o fanática, contribuye a la afirmación de las libertades y de la democracia. Yo creo, y contribuye ciertamente, como no, al bien común y a la solidaridad. Muchas veces se les llena la boca con esas grandes palabras, y no hay que olvidar que, pues, es la institución ciertamente más fraterna y más solidaria. Pues yo eso le aconsejaría. Y luego le aconsejaría también, al hilo de lo que hemos dicho, que fomente la conciencia nacional, que barra estupideces locales y que cree grandes afirmaciones nacionales que sirven para situarnos en España, pero también para situarnos en el mundo, en lo que hemos sido y lo que somos. ¿Y en la educación? ¿Tú que eres un educador? En la educación sí, que tiene que llegar a un acuerdo. No se puede estar cambiando continuamente de ley de educación, utilizar la ley de educación para echarse los trastos un partido u otro. Y entonces hay que hacer un esfuerzo de plantear la educación en España, pero con el mayor consenso, pero para que dure para muchos años. Y siempre con estas ideas rectoras que yo he dicho, olvidar este empalago del multiculturalismo, que también habría que denunciarlo, olvidar estos estúpidos localismos, crear una conciencia de trabajo, ¿por qué no también conciencia de mérito? La meritocracia quizás ha tenido una cierta mala imagen, pero hay que resucitar el valor y el mérito del estudio, el mérito del trabajo, que eso tiene que ser capital a la hora de la educación. Fernando García de Cortázar, que dice lo que es como es y no como conviene que sea. Alguien heló tus labios, una novela del sentimiento de España, y de sosiegos y desasosiegos, y una novela también, a ver si estás de acuerdo conmigo, Fernando, muy espiritual. Sí, bueno, realmente es que todos lo somos, es decir, no somos pura materia. Feuerbach no tenía razón a medias cuando decía que el hombre es lo que come, ¿no? Pero el hombre es lo que come, lo que piensa, la capacidad de soledad, la capacidad de encontrarse con sus pensamientos, como tú has dicho antes, con sus sueños. Que tengan una semana muy feliz, que lo pasen bien, que disfruten. Aquí en Palabras a Medianoche somos muy disfrutones, ¿sabes? Nos encanta gozar. Me parece estupendo, y que ya vendrán épocas peores o vendrán gestiones que nosotros no controlamos que nos hagan sufrir. Entonces, gocemos en la medida que tenemos capacidad para gozar y podemos gozar con poco. Bueno, aunque esto no es poco, la entrevista esta no podemos decir que es poco, ¿no? O sea que... Gozamos sin parar. Además, gozamos desde esa convicción de que hoy es siempre todavía, mañana es nunca jamás, y me lo dicen ellos, lo mejor está por venir. Muchísimas gracias. Yo creo que sí, efectivamente, lo mejor está por venir. No tenía razón, efectivamente, Jorge Manrique cuando decía
cualquier tiempo pasado fue mejor. No. Habría que decir, cualquier tiempo pasado fue peor, ¿no? Puede ser el lema de este programa, ¿no? Lo mejor está por Por venir. venir. Buenas noches, hasta pronto. Nos encontramos dentro de unos días. Gracias, muchas gracias. A ti. Gracias, Fernando. Stai sempre qua, puntata qua, mezza sta via. Non mangia più, non dorme più, che per condria. Quei picceri che venerdì, sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi ti fa fa? Corre in braccia a tua mamma, non facciamo picceri. Dilla tutta la verità, che mamma ti può capire.